hizo esta entrevista en Radio Mitre que vamos a ver ahora. Pero antes, esa entrevista que decía Agustín recién en el vivo con Luis Majul, la busqué recién, no la había visto, no la había encontrado, como muchos sabrán, o si no saben se los cuento ahora, justamente respondiendo a un comentario de los videos anteriores que me habían dejado, de por qué mostrar los videos, por qué hacer reacciones y demás, y este tipo de contenido, porque muchas veces a mí me ha pasado, ya tengo más de 7 canales en mi espalda, no solo de YouTube, sino también de Facebook, de TikTok, de Instagram y de muchas redes sociales más, y es casi imposible encontrar todos los videos, por ejemplo, de Agustín Laje. Si ustedes quieren ver todos los videos de Agustín Laje, que hace entrevistas, que hace sus vivos, que hace en sus canales secundarios, en lo que sea, es imposible que los vean todos ustedes mismos con su algoritmo de YouTube. ¿Por qué? No sé por qué, pero YouTube oculta ciertos videos. Bueno, nos imaginamos por qué es, o sabemos a ciencia cierta por qué es, pero bueno, vamos a decir que es porque coincidencias, simplemente. Pero bueno, entonces de esta manera, todos los videos de Agustín Laje me aparecen a mí, los ponemos acá en pantalla. Todas las entrevistas que puedo yo conseguir, que voy buscando día a día, filtrando y demás cosas, o incluso de Nicolás Márquez o demás, lo trato de traer a todos los programas de video para que no se pierdan nada de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, de Pablo Muñoz Iturrieta, de Milos Lukács, de la derecha, en Argentina y en Latinoamérica también. Obviamente hacen falta más canales como este, por eso los invito, como hice en varios otros videos, si ustedes quieren crear un canal de Batalla Cultural Ecuador, Batalla Cultural Colombia, Batalla Cultural Chile, Batalla Cultural Uruguay, bienvenidos sean, y cualquier ayuda que necesiten me escriben al mail batallaculturalclips@gmail.com y cualquier ayuda que pueda darles se las daré, o incluso me contactan por Instagram, sino como ya han hecho varias personas, y bueno, les puedo dar unas herramientas de, no sé, algunas ayudas con ediciones de videos, con creación de videos, con lo que sea que pueda, los voy a ayudar para que seamos más en esta batalla cultural y que portemos nuestro granito de arena. Y justamente mencionaba ahí Agustín esa entrevista con Luis Majul, que la voy a poner ahora para ver, y después vemos esa entrevista de Radio Mitre, que es de donde lo llamaban en ese vivo a Agustín Laje. Presento a esta mesa rápidamente y saludo ahora mismo a Agustín Laje. Agustín, buenas noches, gracias por atendernos, sabemos que es muy tarde en Madrid, y te quería hacer la primera pregunta directa. Vos reconocés que los crímenes de los militares fueron crímenes de horror, pero ¿equiparás el terrorismo de Estado con las acciones de la guerrilla y los violentos como el ERP, la FAP, la FARC o Montoneros? A ver, Luis, gracias por la invitación. Bueno, por supuesto que las Fuerzas Armadas, al ser parte del Estado argentino, tienen una responsabilidad mayor a la hora de respetar las leyes que organizaciones criminales armadas, que fueron a su vez entrenadas por otro Estado, que fue el Estado cubano, que las cobijó, las financió, las formó, les dio apoyo logístico y luego las envió a la Argentina para que atentaran contra la población, tanto militar como policial como civil. En el video está clarísimo que no hay un intento de reivindicar ni el golpe militar, ni negar los desaparecidos, ni reivindicar la represión ilegal, ni nada por el estilo. Esos son falacias de hombre de paja que se han esgrimido en algunos medios y algunos opinólogos en redes sociales, simplemente para tratar de engañar al público sobre el contenido del video. En el contenido del video calificamos como horror los métodos de represión ilegal, siempre recordando además que comenzaron antes del 24 de marzo del 76, cosa que habitualmente no se sabe, que por ejemplo hubo 1.169 desaparecidos antes del 24 de marzo del 76 y que estaban relacionados con la represión ilegal y los métodos ilegales impulsados por el gobierno peronista democráticamente elegido anterior a la fecha del golpe de Estado. Claro, como la responsabilidad en estos casos es de la clase política, todos silenciaron esa parte de la historia para no pagar las cuentas, para no rendir las cuentas. Pero redondeando el punto, no intentamos en ningún momento ni equiparar ni negar los horrores de la dictadura, simplemente estamos buscando un equilibrio histórico, de iluminar zonas de la historia que han estado oscurecidas en las últimas dos décadas con el objetivo de apuntalar un discurso político que estuvo en el corazón del kirchnerismo. Mis compañeros de Hora Plager, Horacio Cava, Luis Gasulla, Nico Pizzi, Silvina Martínez, que por cierto me está diciendo que la decisión del gobierno de considerar delito de lesa humanidad, por ejemplo, el hecho que involucró a la hija de Capitán Viola, el Capitán Viola, es muy posible que tenga como impacto la reapertura de la causa, pero no sé si la producción lo tiene. ¿Tenés el corte, Ernesto Tenenbaum? Hablando de lo que acaba de presentar Agustín Laje en el documental. Bueno, hablando del presidente Milei y de Agustín Laje. Ponelo, por favor. No es tanto Laje, que es un personaje, qué sé yo, la ultraderecha lo considera un filósofo, es un agitador con algunos elementos de un poquito más nivel que otros agitadores, pero no muchos, es decir, en general repite 4 ideas y son 4 ideas en un debate fácilmente rebatibles. Lo que pasa es que, y muy expuesto, la verdad que queda muy expuesto en el video de hoy, él y Milei
porque muestra lo que son. Muestra gente que ante la tortura, ante los cadáveres al mar, ante las desapariciones de personas, ante el sufrimiento humano, no tiene ningún tipo de sensibilidad. ¿Qué tenés para decir, Agustín Laje, sobre lo que acaba de decir nuestro colega Ernesto Tenenbaum? Bueno, a ver, varias cosas. En primer lugar, es un hipócrita porque a mí me ha llamado varias veces en conversaciones privadas para reconocer el valor intelectual de lo que yo hacía y para distinguirme, por ejemplo, de lo que él llamaba los influencers libertarios o los youtubers libertarios, reconociendo que en mi producción bibliográfica... De esto habló justamente Agustín Laje en el vivo que hizo en su canal junto a Nicolás Márquez, que veíamos recién en este vivo, en este programa. Él decía, haber ojeado por lo menos, encontraba un valor intelectual que ahora frente a su público niega. Entonces, de hecho, en su única entrevista que me hizo en radio hace aproximadamente un año, pudimos conversar alrededor de media hora, si mal no recuerdo, 40 minutos, y eso que hoy dice que es muy fácil de refutar todas mis posiciones, bueno, llamativamente en su entrevista no se dieron las cosas como él ahora dice y supone tanta facilidad. Por otro lado, nos adjudica una falta de sensibilidad, es exactamente lo contrario. Nosotros tenemos tanta sensibilidad por las víctimas que nos esforzamos por dar a conocer una cantidad inmensa de víctimas que no han sido reconocidas jamás por el Estado y que las generaciones que no han vivido los años 70, como quien les está hablando en este momento, merecemos conocer porque merecemos tener una historia completa. Entonces, ¿qué más te voy a decir? Es un mentiroso, en sus comunicaciones privadas me decía una cosa completamente distinta. Es más, me había dicho que había visto conferencias mías, para que te des una idea. Bueno, nada, es para la gente que lo sigue, lo debe arrojar de esa manera, pero no tiene mayor interés en realidad. Horacio Cabactales. Agustín, hay mucha gente que dice, ¿por qué no se puede terminar de cerrar esta historia? Tenemos que estar permanentemente revisando la historia, hablando de lo que pasó hace 50 años, digamos. ¿Cuál es tu posición con respecto a por qué este es el momento de sí hablar de este tema? Bueno, porque lo que ocurre es que los años 70 fueron instrumentalizados políticamente desde los mismos orígenes del kirchnerismo, que asumía Néstor con un escaso 22-23% luego de que Menem se bajara de la segunda vuelta y necesitaba un relato épico para construir su proyecto político. Así se explica, por ejemplo, la alianza con los organismos de los derechos humanos, a los cuales nunca les había llevado el más mínimo apunte en interés. Empiezan a construir un relato distorsionado sobre los años 70, se montan hasta tal punto en ese relato que su juventud lleva el nombre de la Cámpora, en referencia a Héctor Cámpora, el fugaz presidente elegido por Perón, duró apenas 49 días y se dedicó a liberar a los terroristas que habían sido juzgados por la Cámara Federal, se dedicó además a desarmar al Estado frente a las agresiones terroristas y después fue echado fue echado por el jefe máximo del movimiento, cuando volvió Perón. Entonces, cuando vos tenés 20 años que te han distorsionado la historia, lo que corresponde no es reabrir heridas, sino completar la historia. Vos fijate que de nuestro lado nadie está, dando un mensaje de odio, todo lo contrario. Lo que estamos intentando es reconocer, por supuesto, algo que ya se ha reconocido, que son los horrores de la dictadura, pero queremos además reconocer a víctimas que han sido silenciadas, ninguneadas, marginadas, ocultadas durante todo este tiempo. Eso es completar la historia y eso es necesario. No implica instrumentalizarlas políticamente. No se ha hecho eso el día de hoy, ¿de acuerdo? Débora, dale. Sí, Laje, le quería preguntar, buenas noches, respecto de este anuncio que hizo el gobierno de desclasificar archivos de inteligencia, porque desde 1983 todos los pedidos que se ha hecho a la CIDE en relación con estos archivos fueron respondidos e incluso mucha de esa información se utilizó durante los juicios, ¿no? de lesa humanidad, por lesa humanidad. Por lo que usted sabe, la información que circula, lo que pareciera ahora que el gobierno intenta es mostrar precisamente archivos que estén vinculados con los crímenes de la guerrilla, de organizaciones guerrilleras como ERP o Montoneros. Bueno, a ver, sería interesante abrir todos los archivos de los años 70 en general, sean perjudiciales para un bando o para el otro bando. La sociedad civil tiene derecho a conocer qué ocurrió en los años 70 de manera integral y esos archivos no pueden permanecer cerrados. A mí me daba la impresión de que esta medida, que tendría que ponernos contentos a todos, hubo un sector importante de la opinión pública que no se sintió demasiado contenta con esto. Esperaban otra cosa de la caricatura que hacen de un Milei pro dictadura que en realidad nunca existió. Entonces yo creo que ahí se encontrarán cosas que comprometan a los dos bandos que hemos mencionado, pero también ojalá cosas que comprometan a un bando del cual jamás hemos mencionado nada, que es la clase política de la época. Clase política que tiene una enorme responsabilidad en la tragedia que vivió la Argentina. Por poner algunos datos. A ver, el plan de exterminio, de represión ilegal, que involucró, por ejemplo, la técnica de desaparición forzada de personas, ya lo dijimos, se diseñó y se implementó antes del 24 de marzo del 76. Luego del golpe se intensificó esa práctica. Además, tenemos casos vinculados a AAA, secuestros de personas, ejecuciones, asesinatos irregulares. Todo eso ha sido responsabilidad en gran medida de
el gobierno democrático que obró entre el 73 y marzo del 76, del cual jamás se ha hablado nada, jamás se ha realmente, puesto sobre la mesa cuáles son las responsabilidades. Incluso esto es tan contrario al sentido común que, por ejemplo, había tanto consenso en la clase política en favor del golpe militar, que el mismísimo Partido Comunista, el 25 de marzo del 76, saludaba a Videla con mucho entusiasmo. El Partido Socialista ponía embajadores en el gobierno de Videla. Los radicales, y la ¿no? Unión Cívica Radical, llenó de intendentes el país durante el gobierno de Videla. Entonces, que ahora la clase política se haga la horrorizada y no esté dispuesta a hacer un mea culpa, es parte de dos reduccionismos históricos. Uno llamado teoría de los dos demonios y otro, peor aún, llamado teoría del demonio único. Agustín Laje, gracias por atendernos. Interesante seguir debatiendo sobre estos temas. Hay quienes dicen que ya es demasiado, otros dicen no. Pongamos todos los datos sobre la mesa, no los que durante muchos años pusieron una parte, los que defendían una parte de la historia y otros no. Gracias, ¿eh? En un ratito más... A ustedes, gracias. Muy bien. Bueno, ahí pasaba entonces esta entrevista de Agustín Laje con Luis Majul en La Nación también. Además de la entrevista en La Nación con Paulino Rodríguez, después, una hora después, esta entrevista con Majul, luego después hizo el vivo, él solo, en su canal, reaccionando al video gubernamental del 24M que protagonizó Agustín Laje, y luego hizo el vivo en su canal con Nicolás Márquez, que veíamos recientemente en este programa, 153 de Batalla Cultural, y después de eso, como saben, terminó el vivo, porque lo estaban llamando de otra entrevista, que es la que vamos a ver en este momento, a continuación, que la dio en Radio Mitre. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? No, es un gusto poder hablar contigo. Bien, acá es un poquito más tarde que en Argentina, son 4 horas más. A ver si subo el volumen un poco. Todo el día dando entrevistas, entrando y saliendo de una en otra, así que se me ha pasado rápido el día y todavía no tengo mucho sueño, así que estoy muy feliz de hablar con vos. Bueno, te agradezco mucho. Agustín, primera pregunta es evaluación que hacen casi posdía, ¿no? A ver, una conclusión de lo que generó el video, después vamos a profundizar un poco más, evaluación de lo que fue la marcha, evaluación de quizás los cuestionamientos por lo que se pronunciaba el gobierno. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno a partir de tu persona, Agustín, de lo que pasó el día de hoy? Bueno, yo ante todo tengo que decir que no soy funcionario del gobierno, no soy vocero del gobierno tampoco. Lo que te puedo decir en todo caso es que, por un lado, hay un análisis cuantitativo muy claro, y es que el video ha sido visto en pocas horas, en menos de un día, por más de 11 millones de veces. ¿De acuerdo? Esa es la métrica que nos da en este momento las redes sociales de X, 11 millones de veces, posicionándose como el segundo video más visto de la historia de las redes de la Casa Rosada, y posiblemente en las próximas horas se convierta en el número 1. Así que ha tenido un impacto muy fuerte, si lo vemos numéricamente, muy fuerte. Desde el punto de vista cualitativo, o sea, del debate público, ha cumplido también su objetivo, que era el de tratar de completar una historia que fue adrede, mancillada, distorsionada, ocultada, y es la historia que marca determinados acontecimientos que para la mayoría de la gente estaban, digamos, escondidos. Uno de ellos, por ejemplo, muy importante, es que en la Argentina hubo organizaciones terroristas que tenían un poder de fuego inmenso. Entre 1969 y 1979, en esa década, se cometieron 21.644 atentados y operaciones guerrilleras y terroristas. 21.644 es una brutalidad. Claro, enorme. El poder de fuego era tan alto que, por ejemplo, en el juicio de las juntas militares se contabilizan 25.000 integrantes en estas organizaciones y alrededor de 15.000 combatientes. O sea, 15.000 personas dispuestas a matar, a secuestrar, a poner una bomba. Otro dato interesante es que la mayoría de los atentados terroristas, y esto surge del fallo del juicio de las juntas, o sea, no es un invento mío, sino algo tan importante como la sentencia de la causa 13, en 1985, la mayoría de los atentados terroristas se registran en democracia, o sea, entre mayo de 1973 y el 24 de marzo del 76, con lo cual no es cierto que la guerrilla terrorista ponía bombas y mataba gente para recuperar la democracia, sino que al contrario, atacaban a la democracia para imponer su propia dictadura de corte socialista, porque habían sido entrenados, financiados y armados por Cuba. Ese es otro dato muy interesante que la mayoría de la gente no conoce. Un dato más que es importante, y es que existen 1.169 desaparecidos contabilizados por CONADEP
en el último anexo del Nunca Más, en el más actualizado, 1.169 desaparecidos con anterioridad al 24 de marzo del 76. Esto es lo que marca, Gabriel, es que el método de desaparición forzada de personas como parte de la represión ilegal fue creado en democracia por la clase política, impulsado por la clase política que gobernó el país entre el 74 y el 76, en concreto por Juan Domingo Perón y por su segunda mujer, Martínez de Perón, que no solamente en ese contexto se creó la AAA, una organización paramilitar que secuestró y asesinó alrededor de 500 personas, sino que además se decretó en 1975 el aniquilamiento de la guerrilla, primero en Tucumán y después en todo el país. Con lo cual el fenómeno de los desaparecidos no empieza el 24 de marzo del 76, empieza antes y en todo caso se intensifica a partir del 24 de marzo de 1976. Entonces, todas estas cosas que, insisto, para la mayoría de la gente seguramente no las conocían, bueno, las hemos puesto con datos, con documentos, con referencias en este video que ha tenido tanto éxito. Agustín, déjame abrir un paréntesis y ya sigo con el video y algunas cuestiones. Hablaste de Perón. ¿Te llamó la atención? ¿Leíste, viste, te contaron el hilo de tuit de la vicepresidenta Villarroel? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué te pareció? Si lo viste, por ahí me decís, no, mira, Gabriel, no lo vi, no lo leí, entiendo que sí. Digo, ¿qué te pareció? Mira, sinceramente no lo leí porque como te digo, he estado todo el día dando entrevistas. Vi en una de ellas justo cuando estaba por entrar al aire que estaban leyendo algunos fragmentos porque era muy largo. Hasta donde entiendo, ella ha mencionado al gobierno de María Estela Martínez de Perón como, bueno, de la gente que evitó que el país fuera tomado por los terroristas. Bueno, también hay que decir, ¿no?, que los métodos ilegales para reprimir a las guerrillas terroristas se implementan en esa época y que a la clase política de esa época jamás se la ha condenado ni siquiera históricamente, no digamos judicialmente, históricamente. Primero el alfonsinismo nos trajo la teoría de los dos demonios, donde los malos eran dos bandos, las Fuerzas Armadas por un lado y las guerrillas por el otro lado. Después el kirchnerismo lo redujo a un único demonio, las Fuerzas Armadas y nadie más. Pero en realidad la complejidad de los años 70 es mucho mayor. Acá las responsabilidades son compartidas. El propio Juan Domingo Perón llamó abiertamente a exterminar a los terroristas. En esa época, insisto, se creó la AAA, se ordenó el aniquilamiento, y después se lavaron las manos. Es más, a partir del 24 de marzo del 76, la clase política en general, con contadas excepciones, apoyó a Videla, cosa que tampoco se menciona, y lamentablemente no lo hemos incorporado en el video, pero eso sería un buen material para el año que viene. La clase política, salvo con todas las excepciones, apoyó a Videla. La Unión Cívica Radical, por ejemplo, puso 310 intendentes durante el gobierno de Videla. El Partido Socialista puso embajadores, como Américo Scioldi. Incluso el Partido Socialista gobernaba Mar del Plata, por ejemplo. El propio peronismo, o sea, el partido derrocado, tenía alrededor de 190 intendencias en su poder. Incluso el mismísimo Partido Comunista, que no era guerrillero y que repudiaba las acciones guerrilleras, el 25 de marzo del 76, o sea, 24 horas después del golpe, lanzaba una solicitada celebrando a la Junta Militar que había tomado el poder del país. Sí. Ahora se hacen todos los distraídos, ¿viste? Ahora van todos a la marcha, que en realidad es una marcha partidaria. Te iba a preguntar eso, Agustín. Se ha transformado, lo decía en un pequeño comentario que hacía en el comienzo del programa, es una marcha kirchnerista, camporista, sindicalista. ¿Te llama la atención? No, es lo que ha sido siempre, Gabriel. No veo ninguna diferencia de fondo a lo que ha sido siempre. Es un evento político partidario, es un evento que reúne a lo que hoy afortunadamente ya reconocemos como un verdadero tren fantasma. Ahí vimos a todos los que destruyeron al país. Estaba el mastismo, estaba la cámpora, estaba Kicillof, estaban las organizaciones corruptas de los derechos humanos, organizaciones que han llevado adelante estafas impresionantes, desde universidades de mentira, como la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, ampliamente financiada con recursos públicos, pero que en realidad era una verdadera estafa, hasta, te acordarás de Sueños Compartidos, viviendas sociales que nunca se hicieron. Teníamos a piqueteros también en la marcha, a los gerentes de la pobreza, en fin, a los troscos obviamente infaltables, los troscos. Entonces es un tren fantasma que la gente ya no quiere ver. Yo creo que la marcha de hoy políticamente es una desinteligencia que no va a mover el perímetro y que al revés, fortalece a Milei. Agustín, ¿querés? Digo, el kirchnerismo ha montado negocios de donde ha podido, ha agarrado cajas de donde ha podido. ¿Vos creés que a partir del Día de la Memoria, a partir de la memoria de esta fecha, también hicieron un negocio? Digo, para el kirchnerismo todo esto, que puede ser sensible o no para muchos, pero ¿crees que han hecho un negocio a partir de esto?
Sí, sin lugar a dudas. A ver, estamos hablando de 2.111 millones de dólares que se han entregado en concepto de indemnizaciones, en algunos casos en procesos poco claros, a familias de desaparecidos, pero también a familias de guerrilleros y terroristas digamos, que así como murieron, también asesinaron, y que el Estado los termina premiando con una indemnización. Sí, se ha movido mucha plata con este tema, pero además hay algo que quizás incluso es más importante, y es que el kirchnerismo se quitó ideológicamente a través del relato setentista. Esto es importante entender. Cuando Néstor Kirchner asume con una legitimidad de origen muy baja. Menem se había bajado de la segunda vuelta, con lo cual le tocaba asumir con un magro 22-23%. ¿Qué hizo entonces? Algo muy inteligente. Se montó sobre una cicatriz que procuró abrirla. Reabrió las heridas, se puso al frente de los organismos de los derechos humanos, consiguió su apoyo, se abrazó de Bonafini, después de que en el sur ellos se hicieron ricos con la tablita de Martínez de Oz y que cuando gobernaron Santa Cruz jamás tuvieron ningún interés por estos temas. De la noche a la mañana se convertían en los grandes referentes de la década del 70, en pseudo guerrilleros que llegaban al poder para vengarse de los militares. Y el kirchnerismo hasta tal punto se creó a partir de este relato setentista que incluso su juventud llevó el nombre de la Cámpora. Claro. Héctor Cámpora fue presidente 49 días en 1973 y en solo 49 días dejó liberados a los terroristas que habían sido encarcelados conforme a derecho por la Cámara Federal. Cerca de 2.000 terroristas quedaron liberados en apenas una noche, y además desarmó al Estado argentino en su legislación antiterrorista. Cuando Perón vuelve de su proscripción, se da la masacre de Seiza, donde el avión de Perón se desvía y aterriza finalmente en la base militar de Morón. Y Perón se da cuenta, esto es un desastre, tengo que poner orden, y llegó a poner orden de verdad. Entonces Cámpora fue eso, un magro jefe de Estado de apenas 49 días que hizo un desastre en la Argentina, pero que el kirchnerismo lo tomó como gran referencia político-ideológica. Claro, no lo podían tomar al propio Perón, que había echado a los montoneros de la plaza, que había estado atrás de la AAA, que había hablado de exterminar a los terroristas. Entonces agarraron a Cámpora. O sea, en resumen, sí, hicieron un gran negocio, pero también toda su estructura ideológica se creó a partir de este relato de los 70. Estamos hablando con Agustín Laje, es director ejecutivo de la Fundación Faro, y hoy fue protagonista del video del Día de la Memoria. Agustín, hogareñamente, si se puede, para quienes nos están escuchando en Radio Mitre, ¿qué significa, hoy lo anunció Manuel Adorni, la desclasificación de los archivos? Hogareñamente, para que nos entiendan quienes están del otro lado, que dicen, ¿qué significa y qué se busca? ¿Me lo podrás explicar en 2 oraciones? ¿Qué significa y qué se busca la desclasificación de los archivos? Bueno, a ver, el sistema de inteligencia del Estado tiene archivos que están clasificados, lo cual significa que no se puede acceder, el público común y corriente no podemos acceder a ello. Se suponía que estos archivos tenían que desclasificarse desde hace rato, pero por algún motivo esto nunca se llevó realmente a la práctica de una forma total. Entonces, ¿qué se hace hoy? Se abre para que el público pueda ingresar, siguiendo además una tendencia que se está registrando en otras partes del mundo, como en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos está desclasificando también archivos de los servicios secretos, como por ejemplo, la verdad, el asesinato de Kennedy. Bueno, claro, así como ellos hacen eso, nosotros aquí abrimos los archivos de los años 70, lo cual va a ser muy interesante. Otra vez, acá lo que importa es conocer la verdad completa para superar este drama. Si este drama no se ha podido superar, no es porque no ha habido voluntad para hacerlo, sino porque hubo una parte que le convenía mantener un relato mentiroso al respecto, porque con eso hacían política y hacían dinero, y para poder superar eso, pues hay que completar ese relato, hay que completar la historia. Bueno, en este caso, abrir los archivos puede ser muy bueno a esos fines. Abrir los archivos puede ser, en esta discusión de 30.000, 40.000, 10.000, 20.000, que se sepa un número más certero de la cantidad de desaparecidos. Abriendo los archivos, ¿se puede llegar más certeramente al número de desaparecidos que hubo? Bueno, yo no usaría la palabra, a ver, vamos a ver, yo no diría más certero, porque en realidad hay bastante, digamos, acercamiento a la realidad en las investigaciones que ya se han hecho y que han llevado tanto tiempo. En todo caso, podremos conocer algunas responsabilidades que hasta hoy no conocíamos, algunos métodos que hasta hoy no conocíamos, pero hablando de los desaparecidos, mira, la primera investigación que encarga el Estado argentino fue el grupo de Sábato, la CONADEP, y que se publica en el Nunca Más y registra 8.961 desaparecidos. Luego ese número se empieza a depurar, lo depura, por ejemplo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Secretaría de los Derechos Humanos, por entonces encabezada por Luis Eduardo Duhalde, y el número baja
baja porque había gente que había aparecido, baja porque había errores en el listado, etcétera. Y el número se vuelve a depurar en el 2015, que es el último número que al día de hoy está, digamos, abierto al público, son 7.300 entre desaparecidos y ejecutados a la luz pública. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, se ha instalado la idea de que si uno no repite el número de 30.000 desaparecidos, uno está tratando de justificar la técnica de la desaparición o tratando de reivindicar a Videla. Y eso es absurdo. Si hemos gastado tantos recursos, tanto esfuerzo, gente maravillosa seguramente que ha estado atrás de estas investigaciones, de estos trabajos, ¿por qué entonces no hablamos de los números que tenemos? Porque, a ver, hablar de 7.300 o de 8.961 no alcanza para dimensionar el horror de la represión ilegal. ¿Por qué necesitamos a toda costa que el número sea 30.000? Mi única respuesta frente a esto es porque el número 30.000 es dogmático. Claro. Entonces los dogmas son irracionales, los dogmas nos hacen tanta presión interna que de alguna forma queremos adecuar la realidad a lo que dice el dogma, pero la realidad aquí es que durante mucho tiempo se ha investigado y estos son los números que hoy tenemos. Y además, otra cosa que es muy importante entender, no solamente se ha investigado, sino que se ha promovido la denuncia de los desaparecidos a través de indemnizaciones. Básicamente, la familia que tenía un desaparecido en su seno, al denunciar ese desaparecido, podía recibir una indemnización muy abultada de dinero. Con esto el Estado no solamente intentaba reparar un daño, sino también, digamos así, dar con una verdad. Bueno, después de muchos años de este procedimiento, lo que se encontró son los números que yo te estoy mencionando, pero por algún motivo esos números ofenden, ¿no? Agustín, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Muy bien. Te quiero hacer dos consultas. Una cortita. Si estás de acuerdo en una discusión que apareció en estas horas, a propósito también del video que hiciste, sobre si debería seguir siendo feriado o no el 24 de marzo. Y la segunda, un poquito más compleja. Por supuesto, vos hablás de verdad completa, y en el video son 20 minutos, no sé cuánta gente lo vio realmente, yo sí lo vi. Obviamente se habla de todo el pere, de la génesis del 24 de marzo. ¿No faltaría un segundo video en otro momento, quizá, para abrir la discusión pública sobre lo que pasó después, o sea, de las consecuencias del 24? O sea, para ponerlo en términos de pregunta, ¿vos sentís que esa verdad completa necesitabas relatarla del pre, pero no del post 24 de marzo? Mira, lo que yo entiendo es que el espíritu del video era completar lo que se vino diciendo en las últimas décadas en Argentina sobre los años 70. Entonces, uno bien podría haber incorporado toda una serie de datos sobre las curas, sobre el horror de los métodos de represión ilegal, pero la realidad es que la mayoría de la gente esa parte la conoce perfectamente porque es de todo lo que se ha hablado cada vez que se ha hablado de los 70 en los últimos 20 años en la República Argentina. Entonces, como el video va para redes sociales y tiene que tener una duración prudente, de hecho, fíjate que no llega a los 20 minutos, es 19 y algo, lo que intentamos era, sin negar los horrores de la represión ilegal, sin además queriendo llamarlos excesos o errores o ese tipo de terminología que alguna vez usó, sin tener esa intención, sin embargo, tratar de mostrar aspectos de la historia que no son conocidos ampliamente para completar lo que ya se venía diciendo. Ese fue el espíritu. Y respecto de lo de el 24 de marzo como feriado, mira, te soy completamente franco, no tengo una posición al respecto. Yo creo que si el objetivo del 24 de marzo era reflexionar, era conmemorar una fecha ciertamente muy triste para nuestra patria, una fecha que además está asignada por la violencia política. Bueno, yo no sé hasta qué punto ese objetivo se ha logrado en los últimos 20 años cuando la mayoría del público se toma esta fecha como un feriado turístico. Y eso, mal que le pese, a quien le pese, es la realidad de cómo la gente se lo toma. Entre otras cosas porque todos los 24 de marzo ve lo mismo, se le dice exactamente lo mismo, y por eso esta vez quisimos acercarle al gran público otro tipo de datos. Agustín, un placer, gracias por el tiempo, gracias por esta charla y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, ahí pasaba entonces la entrevista de Agustín Laje en Radio Mitre, como decíamos recién, después de sus varias entrevistas a lo largo del día, de sus dos vivos en sus canales de YouTube, uno reaccionando a su video gubernamental del 24M, otro con Nicolás Márquez. Terminó ese vivo con Nicolás Márquez y se metió en esta entrevista. Creo que fue la última del día, por lo menos, como les digo, no he encontrado otra más. Si la encuentro los próximos días, tal vez